un nuevo programa para todos ustedes. Bienvenidos. Qué gusto que están con nosotros en Es Vital desde Canal Parlamento, como todos los jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos siempre con este programa tan importante tan interesante que es Vital. Hoy tenemos un programa que les va a encantar porque es un tema de actualidad, es un tema que hay que ponerle mucha atención y para eso tenemos un invitado que les va a encantar. Gracias. Y bueno, hoy es un día especial. El tema vale la pena que todos lo toquemos en casa. Por eso el día de hoy invitamos al doctor Fernando Jardón. Él es especialista del Hospital General de Occidente Soquipan en el área de medicina interna. Doctor, bienvenido esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a toda la audiencia. Y pues vamos a hablar referente al alcohol y el daño que hace en nuestro cuerpo. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría ser claro con algo. El alcohol es malo para el cuerpo, ¿sale? Porque en ocasiones a veces se dice, bueno, es que yo no tomo mucho, yo solamente los fines de semana, pero no siempre es la cantidad, sino el daño que hace al cuerpo humano. ¿No deja de ser un tóxico, doctor? Oh. Bueno, de repente te toca saber, doctor, de gente mayor, porque en medicina interna que es gente ya mayorcita a veces, que tienen años tomándose un caballito así antes de comer, dice, bueno, y gente que dura muchos años, ¿no? Puede ser que hay gente susceptible al daño y gente que no, o gente que tiene menos daño que otras. ¿Cómo está ahí? Claro que sí, evidentemente el alcohol, así como toda sustancia nociva, no va a ser siempre igual en una persona u otra. Tiene que ver mucho diferentes factores. Por ejemplo, no es lo mismo la afectación del alcohol que hay en la mujer, en el hombre, en diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en los adolescentes, en el adulto joven, en el adulto mayor, en aquellos pacientes, sobre todo en situaciones especiales, que ya tienen un diagnóstico como una enfermedad psiquiátrica, ya son pacientes que viven con diabetes, con hipertensión. Estos pacientes son más susceptibles a que pequeñas cantidades de alcohol puede ser más dañino para ellos. Entonces, realmente no existe una cantidad nociva como tal, sino que varía mucho dependiendo de los factores de quien lo consuma. Por eso es importante siempre mencionar esto desde el principio. El alcohol es malo, porque justamente eso, incluso hasta hace cierto tiempo decía, ¿no?, que una copa de vino es bueno para disminuir el riesgo cardiovascular. Ya después se vio justamente que el beneficio era porque esta gente era gente que tenía más acceso a la salud, que se cuidaban más y que se aventaban su copa de vino y pues bueno, decían, mira, al parecer sí mejora. No, lo que pasa es que mejora su estilo de vida previo. Ya. ¿Vale? Y lo tomaban incluso entre la plática y decían que para abrir el apetito. Ajá, o sea, como ¿no? un digestivo, ¿no? Como También decían que eso. La evidencia y las guías que nosotros como médicos nos basamos, nos hablamos de bebida estándar, ¿no? Hablan que más de 2 bebidas estándar en el hombre es dañino al día y una mujer una bebida estándar. Obviamente ya cada día se actualiza esto. Una bebida estándar, se habla de lo que contiene una lata, 355 mililitros, una copa que viene siendo más o menos 140 y el shot, ¿no?, el caballito, que son 40 mililitros. Más de esto, pues es lo que se dice que de forma médica, sabemos que ya aumenta el riesgo de daño a la salud. ¿Sale? Nada más una copa, doctor. Una copa nada más, ¿verdad? De las del... yo recuerdo mucho un paciente de Tapalpa, que me decía, doctor, un buen pajarete debe durar hasta las 6 de la tarde, o sea, porque llevan alcohol. Exacto. Lleva alcohol. No lleva tequila, un no ponche lleva... de granado. Sí. Sí, justamente eso, porque más, vuelvo a lo mismo que dicen que a lo mejor solamente una cierta cantidad, pero a veces la graduación de alcohol influye mucho. Los famosos pajaretes, pues es alcohol de caña, ¿no? La graduación del alcohol es mayor. Entonces aquí
pues la cantidad sí deja, sale a un lado, porque Sí. realmente es más el porcentaje de alcohol. Entonces, pues sí, son muchos factores que realmente influyen. Oye, ¿Qué? decían que los hombres, doctor, pero yo veo algo, a veces algunas mujeres bien aguantadoras. No es mi caso, doctor. Pero sí se Así hizo es. ahora No, más. fíjate que si vemos un poquito, unos años atrás, no era común una mesa en un Sí. restaurante campestre, puras mujeres con botella al centro, mariachi atrás, o sea, no era común eso. Sí. Ahora sí es común. Sí, pero no es bueno. Ah. No es No es sano bueno. para la salud. No es bueno, Sí. no es bueno. Esa es otra diferencia importante. Antes, hace mucho tiempo, pues hay algo en el hígado que nos ayuda a eliminar el alcohol, eso se le llama enzima, y normalmente en las mujeres, aparte del agua corporal que tiene, a diferencia del hombre, pues sí se decía que realmente había más daño y era diferente. Por eso esto de la bebida estándar cambia mucho en la mujer y en el hombre, por ese sentido. Justamente que, es que la mujer metaboliza diferente el alcohol que el hombre, pero pues hoy en día a veces sí se invierten estas cosas, ¿no? Estos papeles. Bueno, yo con una vuelta a la manzana me mareo, entonces preferimos ver el alcohol medio de lejos. No, pero fíjate, podemos pensar, y qué bueno que estás aquí, doctor, porque ¿en qué momento hay quien dice, yo no soy alcohólico? Yo nomás el fin de semana, sí, viernes, sábado y domingo, Fiesta. pero no soy alcohólico, ¿eh? Justamente eso es muy importante para toda la audiencia. ¿En qué momento consumir alcohol se vuelve una enfermedad? ¿Sale? En el momento que se vuelve una enfermedad es cuando ya interfiere con las actividades diarias. Es decir, si el consumo de alcohol ya se hace dependiente de ti, si por ejemplo las famosas frases, ¿no? Es que yo lo puedo controlar, Sí. eso es un foco de alerta. Cuando realmente necesitan tomar para sentirse tranquilos y que esa cantidad cada vez es mayor, la negación sobre todo, son datos o focos rojos para poder ver si necesita ayuda esta persona, porque como muchos tóxicos y muchos consumos en los pacientes, el primer foco de alerta es la negación, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que se convierte en enfermedad y que hay que tratarla como tal, es cuando interfiere ya en tu calidad de vida y dependes de ello. Sí, Cuando dices manejo mejor, cuando tomo. claro. Está Sí. peor aún porque involucra el riesgo a un accidente No, irreparable, ¿no? Como aquel que dice, hoy voy a tomar bien, pero yo creo que me voy a regresar en taxi, para no... No haber riesgos. Y en la mañana dice, ¿y ese taxi de quién es? No. ¿Ese carro de quién es? Bueno, cumplió, sí se fue en taxi. Así es. No, yo creo que pierdes el sentido, ¿no? Puede ser que de repente dice, se cambió de nombre, esa clásica, se cambió de nombre, o sea, llegó como Agustín y se puso Pedro, ¿verdad? O sea, Sí. hay un punto, doctor, esa parte donde tiene que ver con la velocidad de tomar, con la capacidad del hígado, o hay gente que con los años, una o dos, y ya lo perdimos, ¿no? Porque ya no hubo esa capacidad de metabolismo del alcohol. Pues nuevamente, realmente es más según las características de cada persona, pero como médicos y en medicina siempre nosotros le llamamos los picos de todo, picos de elevación de la presión, picos del azúcar, de la glucosa, y también el alcohol es uno de ellos. Uno, por pensar justamente que es muy poco lo que consume cada fin de semana, dice, estoy bien, pero justamente este pico de consumo o atracón de alcohol a veces afecta más. Incluso está muy documentado que ciertas arritmias del corazón, que el corazón no late bien, está más asociado a aquellos pacientes jóvenes que se dan un atracón de alcohol. Entonces, sí tiene que ver mucho, nuevamente, las características de cada paciente y qué porcentaje de alcohol tiene y cómo es que lo consumes, ¿vale?
Entonces tenemos dos escenarios donde hay un atracón, consumo de alcohol excesivo durante un fin de semana, o aquel paciente que durante toda la semana está tomando y tomando y tomando. Exactamente, está expuesto de forma constante a este tóxico, ¿no? Entonces no solo nos afecta el hígado, nos afecta el corazón. ¿Qué otros órganos puede afectar esta ingesta de alcohol? Justamente eso, cuando uno habla de alcohol y daños a la salud, luego piensa hígado, ¿no? Entonces, es importante saber que la afectación del alcohol en el cuerpo es muy grande. Vámonos desde el cerebro. En el cerebro, por ejemplo, está asociado al consumo de alcohol a ciertos tipos de demencia, a caídas, trastornos psicoafectivos, por ejemplo, agresividad, ansiedad, somnolencia. También nos vamos más abajo, en el estómago. El alcohol, hay afectación, hay úlceras, hay afectación que hace que no absorbamos bien ciertos nutrientes. También más abajito tenemos un órgano que se llama páncreas. También el uso excesivo de alcohol puede inflamar este órgano tan importante que nos ayuda a producir insulina, a metabolizar la glucosa. El riñón también, el riñón, al afectar el alcohol ciertos minerales, los electrolitos, también hay una afectación en los riñones. El corazón está, como les acabo de comentar, muy documentado que el alcohol de forma crónica puede moldear incluso la estructura y la forma del corazón, haciéndolo más grande y pues comprometer su función, además de que se asocia a aumento de hipertensión, aumento de arritmias, que es cuando el corazón no late adecuadamente, y bueno, y finalmente el hígado, ¿no? Fíjense cómo todo esto y más órganos y más daños hasta el hígado. Hemorroides. También hay afectación en los vasos sanguíneos, entonces compromete la correcta funcionalidad del vaso sanguíneo y sobre todo hay un mecanismo. Nosotros somos un sistema completo, no nada más va a afectar solo un órgano, sino que es un todo, ¿vale? Entonces, pues sí. La otra, doctor Jardón, que por ejemplo la gente y otro día no se puede levantar porque el ácido úrico. Exactamente. Tofo gotoso, ¿no? Exacto. Una hiperuricemia y digo, ¿qué pasó? Pues sí, la famosa gota, ¿no? Sí, la gota. Y además, cuando no es un alcohol procesado debidamente para consumo, entre comillas, el tema, hasta se quedan ciegos cuando es un... O se mueren, porque hace unos años... esta marca, ¿verdad? Sin decir la marca, justamente iba, de varios pacientes que terminaron en nuestros hospitales aquí en Guadalajara, justamente porque cambian, pues ahí está un compuesto, ¿no? Etanol y metanol, etcétera. Y parece ser, no sé qué tan cierto sea, que en el velorio de uno volvieron a tomar de ese y cayeron otros. Sí, fue, creo que varias locaciones donde estuvieron estos pacientes y muchos de ellos creo que desenlaces fatales, ¿no? Sí. Entonces, pues justamente... Y qué triste, ¿no? Que festejando un momento bonito, ya sea, porque en todas las fiestas hay generalmente, ¿no? Entonces, y que termine una situación así. Lo mejor es no tomar, y si tomas, tratar de tomar un vino que sea más bien, yo le llamaría de calidad, pero más bien que no sea tan alcohol, porque ahorita está de moda los antioxidantes, todos queremos ser jóvenes, y lo dicen, tómate una copita porque está llena de antioxidantes. A ver, doctora, acláranos, ¿una copita, la botella o nada? Lo que pasa es que eso salió de un estudio que hicieron referente que la uva, el vino tinto, que tiene su capita, tiene un compuesto que se llama resveratrol. El resveratrol sí se ha documentado que es un buen antioxidante y ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, para alcanzar las cantidades de resveratrol de la uva, necesitaríamos litros y litros de alcohol, pues de vino, para llegar a esa dosis protectora, pero ahora sí ahí sopesa más el daño
que tiene por el mismo alcohol. Entonces, Mejor las uvas. entonces realmente, y sí, ahorita, y todavía está como muy a disputa, ¿no? De que si ayuda, no ayuda. Estoy tratando de ver cómo sí. Sí, Está buscando Pero no. un resquicio. Sí, Sí, exacto. exactamente. No, pero fíjate qué interesante, comentabas al principio también, doctor, cómo en diferentes edades, porque tenemos que la ingesta de alcohol cada vez es en personas de menor edad, Así es. o sea, sí, cuando están en lamentablemente. pleno desarrollo, cuando no hay un control de nada, pues, por ejemplo, ¿no? Que están, y pueden suceder cosas, inclusive, ¿qué puede ser? Efectos, o sea, el daño del alcohol más lo que puedes hacer estando alcoholizado. Sí, así es. Pues en diferentes grupos de edad vamos a hablar, como bien dice usted, que entre más jóvenes, que pues lamentablemente hemos visto muchos accidentes, mucha violencia, más grandes como pues en adultos, pues ahí se ven más asociados a problemas de psiquiátricos, Claro. y ahí es cuando nos adentramos más a daños hepáticos primarios, ¿no? O sea, en el mismo hígado. Y fíjate que está muy interesante, pero vamos a regresar con esto y más. Es Vital desde Canal Parlamento. Estamos en redes sociales también para que nos sigan. Regresamos con ustedes porque está este programa muy interesante. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, doble L, M, N, ñ, O, P, Q, R, doble R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Fray Antonio Alcalde y Barriga. El humanista Fray Antonio Alcalde y Barriga, nacido en Villa de Cigales, Valladolid, España, en el año de 1701, fue nombrado a sus 60 años obispo de la diócesis de Yucatán en 1761 por el rey Carlos III. Y 10 años más tarde, el 12 de diciembre de 1771, llegó a la ciudad de Guadalajara como obispo de esta diócesis. Fray Antonio Alcalde dejó una huella importante en la memoria de los jaliscienses, y su obra trasciende en los ámbitos de salud, cultura, educación, vivienda, trabajo, urbanismo, asistencia social, industria, misiones,
culto, apostolado, entre otros. Logró que en febrero de 1787 el ayuntamiento cediera el terreno donde se construiría el Hospital Real de San Miguel de Belén, hoy Hospital Civil de Guadalajara. Gracias a sus gestiones, en 1791 el rey Carlos IV otorgó la cédula real de la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. Es recordado también por la construcción del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la edificación de Las Cuadritas, primer complejo habitacional popular en el continente americano, la fundación de escuelas primarias donde daba material didáctico gratuito, además de servir comida diariamente para los pobres, donativos que hacía de forma anónima, y apoyar en la urbanización de Guadalajara hacia el norte de la ciudad. El decreto para incluir a Fray Antonio Alcalde en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 15 de marzo del 2001. Hola, soy el doctor Gerardo Luna. Y yo, la doctora Georgina Alcázar, en tu programa Es Vital, Un espacio dedicado a tu salud y tu bienestar. donde médicos, expertos y especialistas te darán los mejores consejos para vivir mejor. Todas tus dudas se van a aclarar por estos médicos especialistas y vamos a tratar mucho la prevención porque estamos en Es Vital. No te lo pierdas, estaremos todos los jueves 5 de la tarde por canal 17.3 de Televisión Abierta, Canal Parlamento. Y por todas nuestras redes de Canal Parlamento te esperamos en Es Vital. Y bueno, el tema es tan interesante porque es muy fácil el acceso a la toma de alcohol en cualquier momento y peor aún en todas las edades. Hoy cada vez jóvenes o niños incluso tienen el acceso al alcohol y bueno, hoy el doctor nos dice todos los riesgos que hay en tomar este producto, ¿verdad? Sí, así es. Pues hablábamos de cada daño que hay en cada órgano. Al final es importante que se sepa que el daño como tal, que es más temido del hígado, aparte de todo lo que dijimos, hay ciertas cosas que pueden ser reversibles. Cuando el alcohol, bueno, el hígado se encarga de procesar este alcohol, este tóxico, hay un punto donde se concentra en otras cosas, por ejemplo, en eliminar el alcohol y deja de hacer sus funciones, se empieza a llenar de grasita, lo que llamamos hígado graso. Después de eso empieza a cambiar a una hepatitis alcohólica, que también es algo muy grave, y al final pues es la parte de cirrosis, ¿no? Entonces
sí podemos llegar a detectar desde antes, como estos focos rojos que habíamos mencionado, pues detectar a tiempo y ayudar a este paciente con un tratamiento. No existe un tratamiento como tal, sino que es algo multidisciplinario. Es decir, no nada más el médico que lo detectó o que está tratando, también se ayuda con psicólogos, con psiquiatras, siempre somos un equipo, ¿no? Familiares, médicos y pues el mismo paciente. Sí, interesante, porque si vemos por las 3 causas principales de cirrosis, que sería hepatitis, hígado graso y alcohol. Y a veces ya tuvimos hepatitis, tenemos hígado graso y todavía, no, pues más rápido. Así es. Más pronto, Más, sí, más rápido. más avance. Digo, y no son, pues que nos toca ver el desenlace o vamos viendo las etapas de esta enfermedad, y no es una muerte muy bonita, pues que digamos, o sea, no es un desenlace que sea muy recomendable. Ahora bien, tenemos un paciente o alguien muy cercano alcohólico. ¿Qué podemos hacer, doctor? Yo creo que ahí identificar bien cómo es que podemos ayudarlo. Como les digo, los pacientes que ya están en una etapa de alcoholismo, que dependen de él para poder hacer sus actividades, y yo creo que una vez identificándolo, acercarse a los medios que estén al alcance, médico, como les digo, psiquiatra, psicólogo, para ayudarlo a que acepte primero la enfermedad, porque es una enfermedad, y ya después de eso trabajar pues con la aceptación y pues todo el proceso, ¿no? Hay instituciones que se encarguen de ayudar a este tipo de pacientes, pero que no nada más es ayuda de un solo tipo. Nuevamente le repito, no nada más es dar un medicamento para tener tranquilo al paciente, no nada más es llevarlo a terapia, sino que es todo un conjunto, porque pues nuevamente cada paciente tiene diferentes características y a lo mejor cada uno va a canalizar de diferente manera pues esto, ¿no? Y además el acompañamiento familiar o las redes de apoyo es una enfermedad que lastima no solo a la persona que consume el alcohol, sino a toda la gente alrededor. Así que sí tienen que buscar ayuda, y incluso la misma gente, ¿no? A terapias y van a los psicólogos y todo, porque no es fácil, pero sí se puede. Yo sí conozco gente que ha salido de esto avante, aún a tiempo, así que vale la pena primero no tomar, y si después ya vieron que está ahí el tema, tratar de controlarlo, y pues es multidisciplinario. Es correcto. Sí, sí. Es que de repente puede ser que sea un estimulante para animarte a decir o a hacer algo, porque ciertamente gente muy tímida pues se envalentona, se cambia Se relaja. la situación. Otros tomamos y nos dormimos. No. Sí. Bueno, eso es melospán, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que sí le están esperando que llegue ya el fin de semana, porque es como ese, me lo merezco, me lo gané, ya trabajé, o sea, pareciera un premio, y a veces no es tanto ese premio. Yo creo que había que buscar otras maneras, ¿no? de premiarse, de que no sea de ese estilo. De ese tipo. De ese tipo. Y como médico, aquí habemos 3 médicos en este momento, y ¿quién no les ha dicho, después de que le indicas qué medicamento tomar para lo que les duele, ¿puedo tomar, doctor? Tengo fiesta mañana, ¿a quién no nos han preguntado esto? Sí, ¿no? es otra consideración muy especial. Hay ciertos medicamentos que no se llevan con el alcohol. Si de por sí, como les comenté al principio, el alcohol es malo, pero nuevamente estas pequeñas cantidades en los pacientes que toman ciertos medicamentos, pues puede ser doblemente o triplemente dañino. Justamente hasta medicamentos que son para ciertos hongos, lo mezclas con el alcohol, pues puede ser muy dañino para el hígado. Pacientes que toman medicamentos relajantes para una enfermedad psiquiátrica y lo mezclas con el alcohol, también mal. Entonces, consideraciones especiales son esas. Ciertos pacientes que toman los medicamentos sí pueden mezclarse
solamente son muy pocos, yo creo que a lo mejor y uno donde no hay ningún problema, pero la mayoría no hay que mezclar con el alcohol. Sí. Y yo me muero por preguntar porque sé que en casa también, digo, a veces tienes un evento importante y no puedes evitar dirigir un brindis con un buen vino, ¿no? Que se considera. ¿Hay algunos que afecten más que otros? En su mayoría los que pueden tener más afectación son aquellos que modulan el sistema nervioso central. Antidepresivos, antipsicóticos, cualquier tipo de relajante, hasta relajantes musculares al momento de mezclar con el alcohol, se potencializa porque la manera de función de estos medicamentos pues llegan acá a la cabeza con ciertas cositas que se llaman receptores y justamente el alcohol estimula estos receptores, entonces se hace más potente, es como si le dieras doble o triple dosis, más que la función del mismo medicamento, pues le vas a dar como un disparo, ¿no? Enorme. Lo fundes, doctor, porque Sí, es sí. como si te ponen electricidad, ¿no? Así es. El reflejo es tremendo, ¿no? Como si hubieras tomado demasiado, así, subes a la mesa. Ajá, así es, sí. Sí, los antibióticos, por ejemplo, porque es mucho, ¿no? Justamente eso, es que estoy tomando medicamento para la gripa, o tengo una infección, me detectaron pus en las amígdalas, etcétera. Con alcohol, la matas, ¿no? Justamente dicen que con el alcohol pues no hay ningún problema. Pero justamente ciertos medicamentos como se metabolizan también en el hígado nuevamente, los antibióticos y demás, pues tú le pones alcohol y a veces baja el efecto de este medicamento. Aquí no es que se potencialice, sino que no le estás dando una función correcta. ¿Qué pasa? Que pues dejas al bichito o algo que está ahí creciendo más fuerte y por eso pueden haber resistencias y pues no sirve nada el antibiótico, etcétera, ¿no? Claro. Pero pues sí. Ahora fíjate, doctor, que de repente hay un embarazo y yo creo que si normalmente no deberías tomar, pues embarazado menos, pienso yo, ¿no? Así es. Es otra consideración especial, las mujeres embarazadas, que pues también esta enfermedad, que es el alcoholismo, no nada más es un cierto grupo de edad, sino que le puede afectar a niños, adultos y embarazadas. En embarazadas también, que ya se conocían con este problema, pues sí someten a que el embarazo pueda estar afectado, el producto pueda someterse a alteraciones genéticas, alteraciones posparto también, y pues bueno, incluso que se pierda el mismo producto. Qué necesidad, mejor tener un embarazo bonito para gestar y crear un niño sano, porque desde ahí ya lo estás enfermando, todavía no nace y ya está enfermo, ¿no? Así es. Oye, y luego no nos creen, porque creen que todo el mundo tomamos y que todo el mundo le entra con singular alegría, pero yo tengo un conocido que le hicieron algunos exámenes propios de sus labores y que le decían, ¿cada cuánto toma? No toma, no tomo. No, si no me dice, no vamos a continuar con este examen. O sea, luego no les creen a la gente que no toman. Se vuelve esto tan cotidiano que creen que es como normal, ¿no? Así es. Sí, justamente nosotros siempre cuando un paciente acude al médico o médico especialista, quien sea, pues está dentro de nuestro interrogatorio, ¿no? Preguntarle si toma o no, justamente por lo que hemos estado hablando, las interacciones que hay con los medicamentos, incluso a veces que puede simularse ciertas enfermedades con simplemente tener este consumo excesivo, ¿no? Entonces, la predisposición a ciertas enfermedades, daño hepático, lo que habíamos hablado en este momento, y es por eso que hacemos mucho énfasis de que, oye, pues dime, séme sincero. Está en nuestro trabajo también abrirnos con el paciente y que tenga esta confianza de decirnos, porque sí, muchos a veces decimos, una copita el fin de semana, y lo normalizan, y para ellos no es tomar. Entonces, por eso es muy importante ser muy finos en ese detalle, porque aunque no lo crean, es algo que es muy común, Alcoholismo social. Exacto. Es una palabra. Ahora bien, doctor, si tenemos papá, mamá alcohólico, ¿es probable que los hijos sean alcohólicos? ¿Hay un factor determinante o es repetir un patrón? Pues más que nada, pues ahí hablamos otro tema muy importante, la resiliencia, ¿no? Pero el factor social es un
un marcador muy importante. Si estás viviendo en ese ambiente, a veces lo normalizan, ¿no? Pero existe, se cree, no está 100% documentado que hay una predisposición a ello, genéticamente además. Justamente por eso hay muchísimas familias que están envueltas en alcoholismo, en drogadicción, y no por eso quiere decir que los hijos lo van a tener, ¿no? Entonces ahí es un ambiente más social, entonces situacional. A fin de cuentas, si yo estoy a un lado de un amigo que está tomando muchísimo, no quiere decir que yo lo vaya a hacer. Claro. Entonces, es muy controversial. No existe actualmente, mira, tus papás tomaron mucho, tú lo vas a hacer, ¿sale? Entonces, así la situación. Doctor Fernando, en los temas, por ejemplo, de tabaquismo, la gente que quiere dejar de fumar utiliza, por decir, entre muchas cosas, por ejemplo, un parche, etcétera. Cuando quieren dejar de tomar, ¿hay algo similar a este parche o alguna situación que pueda auxiliar a ir dejando o disminuyendo? Estoy pensando cuando ya no pueden de verdad dejar de tomar, sin que llegue a ser un caso que todavía no puedan controlar, ¿no? Claro. Bueno, aquí sí cambia un poco, porque bueno, hablando del tabaquismo, es muy diferente ser dependiente al hábito o dependiente a la nicotina. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Okay. Simplemente el hecho de hacer esta actividad, o estoy estresado y hacer esto, que mucha gente lo dice, o realmente a la nicotina. En el alcohol como tal, hay algo que se llama taquifilaxia, que es un término que necesitas más y más y más para poder llegar a lo que te mantiene tranquilo. Cuando estás en este punto, realmente lo que tienes que hacer, sí podemos dar medicamentos. Justamente como les comento, el alcohol estimula a nivel cerebral unas cosas, se llaman receptores, que se llaman GABA. Nosotros tenemos medicamentos como médicos para dar que se llaman GABAérgicos, que simulan esto. Justamente en el hospital donde yo laboro, recibimos muchos pacientes con abstinencia alcohólica. ¿Qué es esto? Pues que consumieron muchísimo alcohol, a lo mejor en un atracón o no un atracón, o el consumo excesivo, y de repente lo quiere dejar. La verdad es que no se va a poder. Su cuerpo está acostumbrado a esta cantidad de GABA, entonces le damos ese mismo estímulo, pero con medicamento. Okay. Le damos un poquito de lo que recibe con el alcohol. Y con eso tratar de estabilizarlo, porque la abstinencia alcohólica es un gran tema. Los pacientes pueden llegar agitados, temblorosos, incluso en un grado severo hasta convulsionar. Claro. ¿Por qué? Porque este cerebro está muy excitado, está muy acelerado, entonces necesitamos darle este estímulo que lo tiene el alcohol. Sí hay medicamentos, pero más que nada, como les digo, es algo más multidisciplinario, porque yo como médico le puedo dar este medicamento y ya no dejas el alcohol. ¿Qué pasa? Que si no tratas la otra parte social, va a estar tomando este medicamento y de repente, entonces ya tienes el estímulo que tienes acá, más el alcohol, entonces se potencializa. Sí, claro. Sí existe, pero hay que ver a qué está dependiendo, si al hábito o a la toxina como tal. ¿Sale? Pues fíjate que vamos haciendo salud con café. Yo por eso, y quiero decirles que en vez de alcohol, aquí tomamos café. Y es un café, doctor, que queremos agradecer a la sucursal del Hospital Fray Antonio Alcalde. Es un café delicioso y es el café La Flor de Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde en esta charla tan amena. Sí, la verdad es que, doctor, increíble, ¿no? ¿Cómo sabe el doctor? Parece internista. Sí. Me gustaría, por razones de tiempo, doctor, un último mensaje a la población que pudieras darnos, por favor. Yo creo que aquí lo más importante que se tienen que llevar nuestra audición es que sepan que el alcohol, no hay una cantidad segura o no segura. El alcohol es malo. No solamente les va a dañar el hígado, sino que también hay otros órganos y otras afectaciones que pueden tener. Es importante que si tiene un familiar o la misma persona tiene estos focos
rojos, que necesita del alcohol para poder hacer sus actividades o ya interfiere con cualquier actividad, en ese momento hay que buscar ayuda, ya sea con un médico, un psicólogo, un psiquiatra, pero nuevamente no solamente un profesional, sino que es todo un equipo. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con Gracias. nosotros. Nada, gracias por la en Es invitación. Vital, doctora Gina. Y mejor salud con agua, con un juguito, con una bebida que no nos afecte nuestra salud, ¿verdad, doctor? Es correcto. Gracias a todos que nos hacen el favor de su atención. Gracias a los que están detrás de cámaras que hacen posible este programa de Es Vital desde Canal Parlamento. Y nos vemos el próximo jueves con otro programa para ustedes. Muchas gracias.